Biología celular y molecular. Biomoléculas orgánicas. Silvia Victoria Barrera Guarín. Universidad Nacional Abierta a Distancia, Escuela de Ciencias de la Salud, José Acevedo y Gómez, marzo 2018. Definición: biomoléculas orgánicas. Son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Se dividen en carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Estos se verán más enfocados adelante. Carbohidratos. Son sustancias que tienen como grupos funcionales carbonilo e hidroxilo. Por lo tanto, químicamente se denominan como aldehídos o cetonas polihidroxilados. Los carbohidratos tomaron su nombre de la antigua suposición de que estos compuestos eran hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son fundamentales en las reacciones metabólicas de los seres vivos. Por lo tanto, su presencia es común. Son considerados como una de las principales fuentes y reserva de energía para las células, haciendo también parte de las unidades estructurales de la misma. Fórmula general de los carbohidratos. Los carbohidratos, también denominados glúcidos o hidratos de carbono, son compuestos que están compuestos primordialmente por carbono, hidrógeno, oxígeno. En ciertos casos, otros heteroátomos pueden aparecer, como el fósforo o el nitrógeno. Los carbohidratos se denominan como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o compuestos que se hidrolizan a sustancias similares. La fórmula molecular general para los carbohidratos más sencillos es CnH2ON. En algunos carbohidratos, como la rhamnosa, C6H12O5, y la desoxirribosa, C5H10O4, no cumplen esta razón. Acá en la imagen podemos encontrar algunos de ellos. La pentosa, la hexosa, en diferentes formas. Podemos observar claramente los 5 átomos de carbono, su H y OH en cada uno de ellos. Nomenclatura y clasificación general de los carbohidratos. Los carbohidratos más simples se llaman monosacáridos. Estos se denominan con el sufijo osa o ulosa. La clasificación de estos se hace teniendo en cuenta aspectos estructurales, existiendo dos tipos. Si contienen grupos aldehídos se llamarán aldosas y si tienen cetonas se denominarán cetosas. Asimismo, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga la cadena, se llamarán triosas, tetraosas, pentosas, hexosas, así como lo veíamos en la imagen anterior. Aquí podemos ver un poco más ampliado el cuadro, en donde tenemos triosas, que tienen 3 carbonos, tetrosas, 4 carbonos, pentosas, 5 carbonos, hexosas, 6 carbonos. Una de las que conocemos normalmente es la glucosa, que se encuentra dentro de las hexosas, por su cantidad de 6 carbonos. Los carbohidratos se pueden clasificar de acuerdo a si son hidrolizables, fraccionables, a moléculas más simples. Así como un carbohidrato no se puede hidrolizar, más se llamará monosacárido. Si el carbohidrato se hidroliza formando 2 monosacáridos, se llama disacárido. Si se hidroliza entre 2 y 8 unidades, se le denomina oligosacáridos. Acá tenemos algunos de los ejemplos de estos sacáridos. Maltosa, lactosa, sacarosa, la que comúnmente conocemos como azúcar, y celobiosa. Nomenclatura de monosacáridos según la IUPAC. Los primeros monosacáridos hasta la hexosa se suelen denominar teniendo en cuenta el número de carbonos que tiene su cadena base. A partir de la heptosa, es decir, de 7, es necesario identificar los carbonos asimétricos de la cadena principal para asociarla a la estructura del monosacárido con el mismo número de carbonos asimétricos. Luego se asigna el prefijo correspondiente. El nombre finaliza con una palabra compuesta por el prefijo equivalente al número de carbonos terminando con el sufijo osa, cuando la función principal es aldehído, y ulosa cuando sea cetona.
En este caso, la posición del grupo funcional se designa con un número. Acá tenemos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, nombre del azúcar, de gliceraldehído. Número de carbonos asimétricos, 1. Y el prefijo es de glicero. Y así sucesivamente. Estructura e isomería de los carbohidratos. Los carbohidratos, al igual que muchas biomoléculas, son sustancias que presentan isomería óptica. Isómeros ópticos son sustancias que presentan asimetría molecular, desviando un haz de luz polarizada cuando ésta incide sobre ellas. En este sentido, se afirma que la sustancia es ópticamente activa. Los carbohidratos son compuestos ópticamente activos. La actividad óptica de un compuesto se determina a través de la rotación óptica. Esta se mide con un polarímetro. Una sustancia cuya solución hace girar el plano de la luz polarizada en sentido de las agujas del reloj recibe el nombre de dextrorotatoria y dextrógira, más de. Si lo hace girar en el sentido contrario se denomina levorotatoria o levógira, menos 1. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Se alcanza a identificar la posición del OH en diferentes partes, siendo la misma molécula. Funciones de los carbohidratos. Tiene varias funciones. Entre las más conocidas es la función energética. Los carbohidratos son la principal fuente de energía para el organismo. Cada gramo aporta aproximadamente 4 kilocalorías. La función ahorradora. La glucosa es indispensable para mantener la integridad del tejido nervioso, siendo la única fuente de energía utilizable por el cerebro. Una cantidad mínima de carbohidratos, aproximadamente 80 gramos al día, es necesaria para evitar la destrucción de proteínas y cetogénesis, producción de acetonas a partir de las grasas. Ahora pasamos a los lípidos. Los lípidos son un grupo de sustancias presentes en los seres vivos como materiales de reserva de energía, intermediarios metabólicos y materiales estructurales, de allí su denominación de biomoléculas. Los lípidos, del griego lipos, grasa o manteca de cerdo, constituyen una variedad de compuestos relativamente insolubles en agua. Como grupo, estas sustancias tienden a disolverse en solventes orgánicos como éter, cloroformo. Esta propiedad los diferencia de otras biomoléculas como los carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Como lípidos se consideran, entre otros, las grasas y aceites, fosfolípidos, esfingolípidos, glicolípidos, esteroides, ceras y vitaminas liposolubles. En los seres vivos, los lípidos se almacenan en forma abundante para suplir las demandas de energía, ya que la combustión completa de estos libera una importante cantidad de la misma. Los lípidos también funcionan como aislantes de órganos y células. Las paredes celulares están compuestas por lipoproteínas. En la alimentación, los aceites y grasas han tenido un papel preponderante, ya que son utilizados como medios de cocción, aderezos y fuentes alimenticias. La clasificación de los lípidos. Aquí podemos encontrar una tabla resumen sobre la clase de lípido y su estructura química. Nos vamos a enfocar principalmente en la clase de lípidos. Los lípidos complejos o saponificables. Tenemos los acilglicéridos, el éter alquilacilglicérido, el éter glicerílico, glucosilacilglicérido, los fosfoglicéridos, los esfingolípidos, que está la esfingomielina, glucoesfingolípidos neutros, cerebrósidos, sulfatidos y gangliósidos. Tenemos también las ceras y en los lípidos simples o insaponificables tenemos los terpenos, monoterpeno, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos, esteroides y prostagladinas. Los acilglicéridos o glicéridos son lípidos que están formados por ésteres de ácidos grasos de cadena larga y glicerol. Existen tres clases: mono, di y triglicéridos,
con 1, 2 o 3 ácidos grasos enlazados en la glicerina correspondientemente. De estos, los más relevantes son los triacilglicéridos, ya que son los componentes de las grasas animales y aceites. En el caso de los humanos, son utilizados como reservas de energía. Los triacilglicéridos varían de acuerdo a las posiciones e identidades de los ácidos grasos presentes. Los triacilglicéridos simples son triésteres formados por glicerol y un solo tipo de ácido graso. Los triacilglicéridos mixtos tienen ácidos grasos diferentes. Estos últimos son los más comunes. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de estos glicéridos. La glicerina, el 1-monoglicérido, 1,2-diglicérido y el triglicérido. Glucosilacilglicéridos o glicolípidos. Son moléculas lipídicas complejas que contienen carbohidratos, generalmente monosacáridos como la glucosa o galactosa, unidos a un grupo hidroxilo de la glicerina mediante un enlace glicosídico. El resto de la glicerina está esterificada con moléculas de ácido graso. Aquí podemos ver un ejemplo. La cabeza de esta molécula es hidrofílica y la cola es hidrofóbica. Fosfoglicéridos o glicerofosfátidos. Son lípidos complejos que son éteres del ácido fosfórico. Están formados por una molécula de glicerina a la que están unidos un grupo fosfato y dos ácidos grasos. Las membranas celulares contienen fosfolípidos. En la imagen se muestra la estructura base de un fosfolípido. Cabeza hidrofílica, cola hidrofóbica, tal como la anterior. Existen diversas clases de fosfolípidos de acuerdo a los sustituyentes que se reemplacen en el grupo fosfato R. Este lo podemos encontrar en la parte izquierda de la cabeza. En los seres vivos, los fosfolípidos más abundantes son los derivados del fosfoglicérido, de la etanolamina y de colina, los cuales están presentes en la constitución de las membranas de la célula animal. Asimismo, se encuentran lípidos plasmalógenos en las membranas de las células musculares y nerviosas. Esfingolípidos. Son lípidos complejos formados por la esfingosina o un derivado. La esfingosina es un aminoalcohol de cadena larga presente en las esfingomielinas y de los tejidos animales. En las plantas aparece la dihidroesfingosina, en las levaduras la fitoesfingosina y en los invertebrados el 4,8-esfingodieno, una base insaturada. Los glucoesfingolípidos neutros son esfingolípidos que tienen uno o más restos de azúcares en la cabeza polar, pero sin carga eléctrica. Estas sustancias son importantes en la superficie celular de los tejidos animales, ya que sus colas no polares penetran en la bicapa lipídica de la membrana celular, mientras las cabezas polares emergen siendo responsables de la especificidad de ciertas células, por ejemplo, las de los glóbulos rojos. Aquí podemos encontrar algunos ejemplos: la esfingosina, la dihidroesfingosina y la ceramida. Las ceras. Las ceras son ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga y alcoholes grasos monohidroxílicos o esteroles. Son sólidos e insolubles en agua, con puntos de fusión bajos. Por ello, al calentarlos se ablandan, permitiendo moldearlos. Forman las cubiertas protectoras de la piel, pelo, plumas, hojas y frutos de las plantas superiores y del exoesqueleto de insectos. Son ejemplos de estas sustancias las ceras de abejas, éster del ácido palmítico y alcoholes de C26 a C34, y la lanolina o grasa de la lana, mezcla de ésteres de ácidos grasos con alcoholes esteroides como el lanosterol y el agnosterol. Terpenos. Son lípidos simples que se consideran como derivados del isopreno. Son líquidos o sólidos de acuerdo al tamaño de la cadena carbonada. Están ampliamente difundidos en las plantas. Aquí tenemos ejemplos de las estructuras del geraniol y el farnesol.
Esteroides. Son lípidos que están asociados a las grasas. Se consideran como derivados del núcleo del ciclopentano perhidrofenantreno, que se compone de carbono, oxígeno y nitrógeno. Este presenta 4 anillos fusionados que poseen diversos grupos funcionales y partes hidrofílicas e hidrofóbicas. Son esteroides la progesterona, la testosterona, corticosterona, estradiol, ergosterol, entre otros. Aquí tenemos los ejemplos del colesterol y el cortisol. Prostaglandinas. Son lípidos derivados de ácidos grasos insaturados, principalmente del ácido araquidónico. Aquí podemos ver dos ejemplos, la prostaglandina E1 y la prostaglandina F1A, dependiendo su forma estructural. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas. Se consideran como polímeros, siendo los aminoácidos sus monómeros. Son las moléculas más abundantes de las células, ya que alcanzan a ser el 50% de su peso seco. Todas tienen pesos moleculares elevados. En promedio, una proteína de 100 aminoácidos tiene un peso molecular de 10.000. Las proteínas son macromoléculas complejas en las que se evidencian interacciones espaciales que están mediadas por sus componentes. Gracias a esto forman estructuras especializadas que facilitan la posibilidad de cumplir funciones únicas. La síntesis de proteínas ocurre en los ribosomas de las células. Estructura. Las proteínas son macromoléculas que alcanzan una gran complejidad. Por ello, el análisis de sus estructuras reviste la consideración de un gran número de variables. Para el análisis de las estructuras de las proteínas se han definido diversos niveles que explican la complejidad de sus organizaciones. El modelo actual explica la organización de una proteína a través de 4 estructuras que aumentan en complejidad. Estructura primaria. Corresponde únicamente a la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. No se consideran otras interacciones o enlaces. En los extremos de cada proteína siempre se encontrarán aminoácidos terminales en los que hay correspondientemente un grupo amino libre, extremo N terminal, y un grupo carboxilo libre, extremo C terminal. Aquí podemos observar la estructura de la insulina. En este caso, cada cadena tiene extremos N y C terminales. Para la cadena A, la glicina, GLI, contiene el grupo amino terminal. Para la cadena B es la fenilalanina, PHE. Los extremos C terminales corresponden a la asparagina, ASN, y alanina, a la A. Para las cadenas A y B, respectivamente. Estructura secundaria. Corresponde a la ordenación periódica en el espacio de las cadenas polipeptídicas en una dirección. Se da como resultado de las interacciones entre diferentes proporciones de la cadena proteica. En muchos casos tiene lugar a través de enlaces por puentes de hidrógeno, lo cual origina que las cadenas adopten diversas configuraciones. Estas pueden ser tipo 1 o grupo 1, estructura de hoja plegada beta, tipo 2 o grupo 2, estructura en hélice alfa, tipo 3 o grupo 3, estructura en triple hélice. Cada grupo se caracteriza por presentar unidades de repetición donde se establecen uniones por puentes de hidrógeno entre cadenas. En esta forma definen su disposición espacial. En la imagen podemos ver estos ejemplos. Las cadenas de hojas con cada uno de sus puentes de hidrógeno. Estructura terciaria. Surge de la interacción entre proteínas y sus grupos polares. En estas se establecen interacciones como los puentes de bisulfuro, puentes salinos, agregación hidrofóbica, entre otros. Como resultado, la proteína se asocia formando un agregado más compacto en el espacio tridimensional. Por lo general, se adoptan formas globulares que tengan el mínimo de energía. Las interacciones entre las proteínas se pueden dar gracias a las cadenas laterales que tienen los aminoácidos.
En la imagen podemos observar a la derecha la estructura terciaria. Esta es la forma que puede tomar la proteína. Estructura cuaternaria. Se forma cuando un conjunto de proteínas, cadenas polipeptídicas, se reúnen, formando un agregado con un arreglo espacial determinado. En la imagen podemos observar que es similar a la terciaria, pero incluye más. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar teniendo en cuenta la función que desempeñan y su estructura. De acuerdo a su función, según su función, las proteínas pueden clasificarse en una gran cantidad de grupos. Algunos de estos son proteínas de transporte y almacenamiento, estructurales, formación de tejidos, enzimas, catalizadores, fibras musculares de movimiento, receptores proteínicos, transmisión y recepción de la información, y proteínas represoras, controlan la cantidad de información contenida en el código genético. O B, de acuerdo a su estructura. Por su estructura, las proteínas se pueden subclasificar de acuerdo a cómo se hidrolicen y a su estructura tridimensional. Clasificación por su estructura, vamos a ver la hidrólisis. Con base en los productos formados durante la hidrólisis, las proteínas pueden ser simples o conjugadas. Las proteínas conjugadas tienen estructuras que llevan incorporadas porciones no proteínicas llamadas grupos prostéricos. Estos suelen ser iones metálicos o moléculas orgánicas pequeñas. Una proteína simple, al hidrolizarse, solo produce aminoácidos, de modo que al realizar su análisis elemental contiene un 50% de carbono, 7% de hidrógeno y un 23% de oxígeno, 16% de nitrógeno y de 0 a 3% de azufre. En la tabla podemos encontrar tipos de proteínas, en qué están presentes y cuál es su grupo prostético. Vamos a tener el ejemplo del sistema núcleo proteínico. Está presente en los ribosomas, que está en el ARN, y en los virus mosaico de tabaco, también en el ARN. Y así en cada uno de ellos. En la clasificación por estructura, tenemos la conformación tridimensional. La conformación espacial de una proteína está directamente relacionada con las estructuras que presente. Así, las proteínas pueden adoptar dos configuraciones generales que garantizan la máxima estabilidad al complejo. Estas son en forma de fibras y globulares. Para la de las fibras, serían las mismas proteínas fibrosas. Están constituidas principalmente por hélices alfa o láminas beta plegadas. En estas, las cadenas polipeptídicas se suelen ordenar en paralelo o antiparalelo para formar fibras o láminas. Estas macromoléculas son resistentes e insolubles en agua, por lo que siempre se asocian con proteínas que tienen funciones estructurales, construcción de citoesqueletos, cuernos, uñas, pelo, músculos, entre otros. Y las proteínas globulares. Las proteínas globulares disponen de sus cadenas polipeptídicas formando estructuras semiesféricas y compactas, organizando los residuos de los aminoácidos polares para que queden en la superficie externa, mientras que los hidrófobos se orientan al interior. Esto favorece las interacciones de las estructuras terciaria y cuaternaria. Estas proteínas son por lo general solubles en agua y se mueven dentro de las células. La mayor parte de los varios millares de enzimas son globulares. Funciones de las proteínas. La diversidad y especialización que tienen las proteínas les da la posibilidad de desempeñar una gran cantidad de funciones biológicas, de las cuales se señalan algunas a continuación. Transporte de sustancias. Estas proteínas se asocian a otras especies químicas que pueden ser cationes o moléculas, con el fin de desplazarles a través de los sistemas de transporte de un organismo. Por ejemplo, la hemoglobina transporta oxígeno por la sangre de los pulmones a los tejidos donde se usa para producir energía. Almacenamiento. Proteínas de reserva. Sirven de reserva de sustancias que el organismo necesita para permitir su desarrollo metabólico. En estas, otras especies se adhieren, se reservan y son liberadas en ciertos momentos. Un ejemplo es la mioglobina, que almacena oxígeno en el músculo hasta que es requerido para producir energía.
Según la estructura, proteínas estructurales. Son constituyentes estructurales de células, tejidos y órganos. Permiten la organización y adaptación de los seres vivos a diferentes entornos. Las proteínas presentes en los citoesqueletos de insectos, músculos, huesos y sistemas tegumentarios son ejemplos de estas. Catálisis, enzimas. Son importantes intermediarios en las reacciones bioquímicas que permiten la existencia del metabolismo de los seres vivos. Tienen una alta especificidad que permite la ocurrencia de eventos de reacción únicos. Las enzimas, por lo general, catalizan la reacción de una sola especie llamada sustrato. Por ello, son capaces de reconocerle y solo reaccionar con él a través de mecanismos de acople, modelo llave o cerradura. Algunas toxinas son proteínas que intervienen en el metabolismo alterándolo. Pueden ser una sustancia producida por otros organismos. Muchas de ellas se han empleado para la fabricación sintética de vacunas o medicamentos. Movimiento. Proteínas contráctiles. Tienen como efecto la expansión o contracción de un tejido o estructura, gracias a la interacción entre varios complejos proteínicos. Son ejemplos las presentes en fibras musculares en animales y en cilios o micelios en microorganismos. La transmisión de información. Las proteínas pueden actuar como transmisores o receptores de impulsos nerviosos. Por ejemplo, las hormonas ejercen su acción interactuando con receptores proteínicos en la superficie de las células. Y con información genética. Las proteínas represoras controlan la cantidad de información genética que se utiliza en un determinado momento, rigiendo a su vez el crecimiento y multiplicación celular. Acá podemos encontrar una tabla en la que se resumen los tipos de proteínas, en dónde están presentes y cuál es la función. Las enzimas son la hexoquinasa, lactato deshidrogenasa, citocromo C, y en el ADN la polimerasa, y pues cada una de sus funciones. Proteínas de reserva, ovoalbúmina, caseína, ferritina, gliadina, ceína. Las proteínas transportadoras, hemoglobina, hemocianina, mioglobina, ceroalbúmina, beta-lipoproteasa, ferroglobulina, ceruloplasmina. Proteínas contráctiles, miosina, actina, dineína. Proteínas protectoras en los vertebrados son los anticuerpos, complemento, fibrinógenos y trombina. Y las toxinas, toxinas de C-botulinum, toxina diftérica, veneno de serpiente, ricina, gospina. Las hormonas, la insulina, hormona adrenocorticotropa, hormona del crecimiento. Las proteínas estructurales de recubrimiento viral, glucoproteínas, alfa-queratina, esclerotinina, fibroína, colágeno, elastina y mucoproteína. La fuente de esta tabla es de la UNAD. Las propiedades físicas de las proteínas. La mayoría de proteínas existen en dispersión coloidal. Son amorfas y ópticamente activas. Su solubilidad depende de su composición, estructura y el pH del solvente utilizado. Se descomponen a temperaturas relativamente bajas sin fundirse. Son muy sensibles a cambios de las condiciones ambientales, la exposición al calor, a valores extremos de pH, acción de metales pesados como la plata, plomo o mercurio, e incluso solventes orgánicos como alcohol o acetona, modifican profundamente su estructura de forma irreversible. Cuando ocurre esto, se dice que la proteína se ha desnaturalizado, perdiendo su actividad biológica. También son isoiónicas e isoeléctricas, con valores típicos dependiendo de la composición de aminoácidos. Los ácidos nucleicos son considerados como la base molecular de la herencia. El ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, RNA. Se denominan como los mensajeros químicos de la información genética de las células.
En el ADN de las células está almacenada toda la información que determina las características de las mismas, regulando todas sus funciones vitales y organizando la síntesis de otras sustancias. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por subunidades, los nucleótidos. Estos a su vez están constituidos por nucleósidos y grupos fosfatos. Los nucleósidos están compuestos por un carbohidrato y una base nitrogenada. En la imagen podemos identificarlo, su base nitrogenada y su grupo fosfato. Las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos comprenden un conjunto de aminas cíclicas que participan activamente en las estructuras y el funcionamiento de los ácidos nucleicos. Se dividen en dos grupos de acuerdo al compuesto fundamental del cual se deriven, pirimidinas y purinas. En la imagen podemos encontrar la pirimidina y sus derivados. Las pirimidinas son compuestos heterocíclicos hexatómicos con nitrógeno en las posiciones 1, 3 que se pueden considerar aromáticos, ya que cumplen con la regla de Huckel. Forma parte de la estructura de la citosina, 4-amino-2-oxipirimidina, el uracilo, 2,4-dioxipirimidina, y de la timina, 5-metiluracilo, que participan en la construcción del ácido ribonucleico. Las purinas, que se encuentran en la imagen de abajo, son sustancias obtenidas de la hidrólisis de los ácidos nucleicos, presentes en las nucleoproteínas de las células animales y vegetales. Se consideran como derivados de la función de la pirimidina, un grupo de imidazol. A las purinas pertenece la adenina, que es la 6-aminopurina, y la guanina, que es la 2-amino-6-oxipurina. Se pueden observar en la imagen de la parte de abajo. Los nucleósidos de los ácidos nucleicos son estructuras formadas por dos unidades, una base nitrogenada y un carbohidrato, que pueden ser la beta-D2-ribosa o la beta-D-desoxirribosa. El primero está presente en los nucleósidos que forman el ARN, mientras que el segundo está en el ADN. El carbohidrato y la base nitrogenada se unen por medio de enlaces covalentes entre el nitrógeno y la base purínica o pirimidínica y un carbono del anillo en forma de azúcar. En la imagen los podemos identificar. Existen dos tipos de nucleósidos, los que componen el ARN y los del ADN. Las diferencias estructurales entre ambas clases son dos. En el caso de los ribonucleósidos, ARN, el azúcar siempre es la beta-D2-ribosa, mientras que las bases pueden ser adenina, guanina, citosina y uracilo. En los desoxirribonucleósidos, ADN, el azúcar es la beta-D-desoxirribosa y las bases adenina, guanina, citosina y timina. En la imagen encontramos la adenosina en el ARN, la desoxitimina en el ADN y la citidina en el ARN. Nucleótidos. Los nucleótidos se constituyen por un nucleósido y un grupo fosfato. Los nucleótidos son ésteres de ácido fosfórico y nucleósidos. En la imagen podemos identificar las partes. Tenemos un monosacárido con una base nitrogenada, un éster fosfórico y un grupo fosfato. Fuentes de toda esta información: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Johnny Roberto Rodríguez, Módulo de Química Orgánica, código 100416, enero del 2010.